Pregunta número 12. ¿Cuándo empiezan los estudios de exégesis bíblica moderna? ¿Qué intelectuales se animaron a abordar el estudio de la Biblia como un conjunto más entre la inmensa producción literaria humana? Antes de la época que puede considerarse moderna, ya en los siglos XVI y XVII hubo ilustres precedentes que iniciaron el estudio aséptico y racionalista de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Personajes señeros fueron, entre otros, Martín Seideal, un docto en humanidades y profesor en Heidelberg, que escribió un tratado sobre el origen y fundamentos de religión cristiana, que pone en cuestión los fundamentos bíblicos del cristianismo, en que manifestaba sus serias dudas acerca del mesianismo de Jesús. También un autor anónimo de inicios del siglo XVIII compuso un tratado denominado El Symbolon Sapiense, que ataca igualmente la historicidad de las bases teológicas de la religión cristiana contenidas en el Nuevo Testamento. El deísmo británico, John Toland, Matthew Tyndall y Thomas Chubb. El libre pensamiento francés de ese mismo siglo, Jean Meslier, Voltaire y el barón de Holbach, escribieron muy críticamente sobre Jesús y el cristianismo. Pero la revolución moderna de los estudios críticos e independientes sobre la figura de Jesús y la fiabilidad de los evangelios comenzó sin duda en 1778, con la publicación por parte de Gotthold Ephraim Lessing de una obra, anónima en principio, que llevaba el título Sobre el objetivo de Jesús y de sus discípulos. El autor, luego se conoció su nombre, era Hermann Samuel Reimerius, profesor de lenguas orientales de la Universidad de Hamburgo, quien llevaba unos 30 años reflexionando y escribiendo notas en secreto sobre la no historicidad completa de la figura evangélica de Jesús. Reimerius postulaba que debía separarse radicalmente la predicación del Nazareno, netamente judía, de la teología de los apóstoles, muy diferente de la de su maestro. Entusiasmados con él, afirmaba Reimerius, y decepcionados por su muerte infamante en la cruz, los discípulos robaron su cuerpo, intentando con ello no caer en el ridículo de haber seguido a un Mesías fracasado. Con todo propósito, forjaron la nueva y esplendorosa imagen de un Redentor Mesías que padece y muere, con lo que expía voluntariamente no solo los pecados de los judíos, sino los de todo el género humano. Justificaban así, fantasiosamente, la muerte de su Maestro y su resurrección. Independientemente de cómo se juzgue hoy esta interpretación, sobre todo la hipótesis del robo del cadáver de Jesús, la distinción de Reimerius entre la doctrina de éste y la de los discípulos planteó para generaciones venideras la posible diferencia entre el Jesús histórico y la voluntariosa interpretación que de él ofrecieron sus continuadores, el luego llamado Cristo de la Fe. El campo de estudios críticos sobre Jesús y el Nuevo Testamento se inició tempranamente en el ámbito de la denominada crítica textual, es decir, la ciencia que se ocupa de estudiar los manuscritos, en concreto del Nuevo Testamento, de clasificarlos, de hacer un elenco de sus lecturas propias y de escoger entre ellas aquellas que se creen más antiguas y que formaban parte del texto originario de un libro de este corpus, por ejemplo, un evangelio o una carta de Pablo. El mérito de la primera edición, crítica en parte, del Nuevo Testamento griego, corresponde a la Biblia Políglota Complutense, 1514. Fue esta una edición plurilingüe, pues se imprimieron los textos hebreos, arameo, griego y latín. Los 4 primeros volúmenes estaban dedicados al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el quinto. Esta empresa muy novedosa, pues se sustituía el texto latino de la Vulgata por el original griego, se realizó bajo los auspicios del cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, quien concibió el proyecto en 1502. Diversos humanistas trabajaron en esta obra, pero el más conocido e importante es quizás Diego López de Zúñiga. Unos investigadores sostienen que los manuscritos en los que se basaron los editores, probablemente del siglo XI y XII, provenían de Roma, pero no se sabe con exactitud cuáles fueron. Pero otros, en mi opinión con mayor fundamento,
defienden que en la base del Nuevo Testamento de la Políglota Complutense estuvieron manuscritos españoles, aunque estos parecen haberse perdido irremisiblemente en un incendio. Sin embargo, la verdadera expansión y aprecio por el texto griego entre los estudiosos solo se produjo tras la edición de Erasmo de Róterdam de 1516, impresa 2 años después que la edición de Alcalá, aunque posterior cronológicamente, se adelantó de hecho en el mercado al retrasarse el permiso papal para la difusión del texto complutense. El Papa concedió el permiso en 1920, y luego se tardaron unos 2 años en poner en circulación los volúmenes, y para colmo de adversidades, muchos de ellos perecieron en un naufragio cuando eran trasladados a Italia. La Biblia Políglota Complutense ha sido reeditada hace unos 20 años o más en un bello facsímil y es accesible en buenas bibliotecas. Como pasa muchas veces, los españoles se dejaron ganar por la mano y perdieron una gran ocasión de propagar un texto bueno, o al menos mejor que el de su competidor, e incluso la posibilidad de hacer negocio por la burocracia y la lentitud. Tuvo tal éxito el texto griego erasmiano, a pesar de sus innumerables defectos. Por ejemplo, se basó en manuscritos de pésima calidad, que pronto se convirtió en universalmente reconocido, Textus Receptus, e intocable. Nadie se atrevió a modificarlo durante siglos, aunque en sucesivas ediciones, en las notas a pie de página, se iban acumulando variantes de los nuevos manuscritos descubiertos en las bibliotecas y muchas sugerencias para mejorarlo. Fue Richard Simon, un sacerdote católico francés, quien se decidió por fin a estudiar críticamente el texto del Nuevo Testamento, en su obra Historia crítica del texto del Nuevo Testamento. Rotterdam, 1885. Los principios o normas de análisis de Simon sobre la calidad de los manuscritos y las variantes, unidos al riquísimo material textual que aportó, fueron aprovechados por otros estudiosos que profundizaron en el análisis del texto y en la oferta de posibles enmiendas al Textus Receptus erasmiano, aunque no se atrevieron a imprimir un texto diferente. En ese momento comenzaron a establecerse las reglas clásicas de la crítica textual, que duran hasta hoy. Fue un filólogo clásico, Karl Lachmann, el primero que rompió con el texto recibido erasmiano, editando a comienzos del siglo XIX, 1831, Berlín, un Nuevo Testamento decididamente nuevo, basado en 2 grandes manuscritos del siglo IV, el Sinaítico, procedente del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, y el Vaticano, procedente de Alejandría. En este mismo siglo XIX se produjeron los verdaderos avances en la crítica textual. Estudiosos alemanes e ingleses, Constantin Tischendorf y Brooke Foss Westcott Henton John Anthony Hort, sentaron las bases de un texto moderno y duradero, colacionaron nuevos manuscritos, dieron a luz estudios críticos, y finalmente produjeron 2 magníficas y nuevas ediciones críticas del Nuevo Testamento, que contienen a pie de página las lecturas variantes de los manuscritos, denominado Testigos del Texto más importantes, que siguen siendo utilizadas hasta hoy día, en contra de la edición erasmiana, fundamentada en manuscritos del tipo llamado eclesiástico o bizantino, muy tardíos y que enmendaban mucho el original. Estos investigadores prepararon un Nuevo Testamento griego basado en papiros y manuscritos, sobre todo alejandrinos, que se apartaba muchísimo del usado hasta el momento. Desde esos años hasta hoy, la ciencia no ha hecho más que perfeccionar y pulir los métodos de edición diseñados en el siglo XIX. A inicios también del siglo XIX, comenzó a abrirse camino el estudio meramente histórico y por separado de la teología de cada autor del Nuevo Testamento. Este ámbito de investigación puede denominarse estudio crítico de la religión o teología crítica, puesto que implicaba una perspectiva no teológica, sino en realidad meramente historicista. Esta impostación crítica influyó rápidamente en la exégesis del Nuevo Testamento y en su fundamentación metódica, la hermenéutica. Ya a finales del siglo XVIII, Carl August Keil, 1754-1818, en su obra sobre la interpretación histórica de los libros y sobre su necesidad, había formulado la tesis de que para todos los escritos, y naturalmente también para la Biblia, no existe más que un método único, el gramático histórico,
Es decir, no vale guiarse por las opiniones de la tradición. Este método se apoya en el estudio de la lengua y del contexto histórico, e investiga lo que cada autor quiso expresar en su momento, despreocupándose de la aplicación de sus ideas a la vida de los lectores de épocas posteriores. En la exposición de los escritos antiguos, sostenía, debe prescindirse del hecho de la inspiración, y el exégeta solo debe aclararlo sin plantearse la cuestión de si el texto que explica tiene o no razón. Solo medio siglo después aparecieron ya las obras que llevaron casi a sus últimas consecuencias la consideración puramente histórica del Nuevo Testamento y que influyeron poderosamente en la formación de una nueva imagen de Jesús como fruto de esta aproximación historicista. Las obras de David Friedrich Strauss, de 1808 a 1874, y de Ferdinand Christian Baur, de 1792 a 1860. Sus trabajos, a pesar de sus evidentes exageraciones, vistas desde hoy, marcaron una pauta y modelaron un talante de investigación del que somos herederos todavía. Strauss se había propuesto esclarecer los fundamentos históricos de la fe en Cristo por medio de la investigación crítica de la tradición recibida sobre Jesús. El resultado fue su muy famosa Vida de Jesús, elaborada críticamente, de 1835 a 1836. Tenía poco más de 27 años. Su crítica radical fundamentó la aplicación del criterio de mito para caracterizar ciertas historias contenidas en los evangelios. Explicaba que la mayor parte de la tradición de estos escritos es una construcción mental de los seguidores de Jesús, que tenía su punto de partida en el Antiguo Testamento y en las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Quizás más importante que su crítica en sí fue la fundamentación de la insalvable separación entre los tres primeros evangelios y el cuarto respecto a la valoración histórica de Jesús. Strauss sostenía que el autor del último evangelio aplicaba conscientemente su propio lenguaje a Juan Bautista y a Jesús. Es decir, ponía en boca de estos personajes no palabras históricas, sino las suyas, y que el producto de todo ello representaba una construcción teológica deliberada del Cristo, el Mesías, y no una historia verdadera. Ello podía verse especialmente, afirmaba, en las claras contradicciones que se perciben de modo especial entre los relatos de la pasión de Mateo, Marcos y Lucas y los discursos de despedida de Jesús en el cuarto evangelio. Ferdinand Christian Baur, que fue por 2 veces maestro de Strauss, intentó con su obra crítica una reconstrucción de la historia del cristianismo primitivo y de su teología. Gracias al análisis de las fuentes, no solo el Nuevo Testamento sino también otros escritos cristianos primitivos, descubre en esa historia 3 tendencias fundamentales y opuestas entre sí: la petrina, judaizante y conservadora; la paulina, liberal, innovadora y abierta a los paganos; y una tercera, la de Lucas, irenista o pacífica, con ánimo de concordia, que intenta fundir las 2 primeras. Baur acepta una visión hegeliana de la historia, según la cual el cristianismo petrino sería la tesis, la antítesis, el paulino, y la síntesis o conjunción, el cristianismo postapostólico de Lucas, Hechos. Cada escrito del Nuevo Testamento puede encuadrarse en una de estas 3 directrices por medio del estudio de las tendencias, ideología, que muestran en su texto. Naturalmente, la visión irenista de Lucas condiciona mucho la imagen de Jesús. Las aplicaciones concretas de las tesis de Baur fueron interesantes. Pongo algunos ejemplos. En el caso de Pablo, la crítica de las tendencias o sesgos de su obra sirve para distinguir entre epístolas auténticamente paulinas y el resto, que se encuadra en el momento sintético posterior. Otro ejemplo. Estudiando la tendencia de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, se puede distinguir entre la imagen que Pablo da de sí mismo y la que ofrece Lucas, muy condicionada por sus tesis acerca de cómo debía de ser la iglesia primitiva, llena de paz y sin postura discordante alguna. Sostenía así Baur que el cristianismo primitivo, como cualquier otra historia humana, se movía determinado por el enfrentamiento de posturas encontradas. Indirectamente, Baur también llegaba a caer en la cuenta de la existencia de fuentes primarias y secundarias para la historia del cristianismo dentro del Nuevo Testamento mismo. La valoración de cada fuente o escrito no puede efectuarse sin determinar antes claramente, gracias al análisis crítico, el propósito de la obra en cuestión. Baur intenta así buscar una metodología para situar cada texto del Nuevo Testamento dentro de un proceso humano de evolución histórica, en concreto, de la teología. Un poco más tarde,
A comienzos del siglo XX, publicó Adolf von Harnack, de 1851 a 1930, su Esencia del cristianismo, Leipzig, 1800. Su tesis era la siguiente: se debe distinguir claramente entre el mensaje evangélico, puramente judío, y el dogma posterior, que en su concepción y estructura es obra del espíritu griego sobre el suelo del evangelio. Sostuvo Harnack que el cristianismo más primitivo, que procede directamente de Jesús, fue un fenómeno aislado en su entorno histórico, ya que el nazareno no había sufrido influencia notable ni del judaísmo ni del helenismo contemporáneo. La figura de Jesús está transida, según Harnack, de la esperanza de una próxima llegada del reino de Dios como una realidad puramente interna, espiritual, en el corazón del hombre. Sin embargo, esta idea absolutamente central en Jesús fue pronto sustituida por sus discípulos, que la mudaron por una esperanza en un reino de Dios concretado en acontecimientos futuros, externos, del final de los tiempos. Mientras Harnack preconizaba un aislamiento casi total del cristianismo más primitivo como fenómeno ideológico, otros investigadores de la misma época realzaban los puntos de contacto del movimiento cristiano y del Nuevo Testamento con el judaísmo y helenismo contemporáneos. Este cambio puede denominarse la nueva orientación hacia el ámbito de la historia comparada de las religiones que condujo a mutaciones notables de perspectiva. Fue mérito de Adolf Hilgenfeld de 1823 a 1907 haber puesto de relieve por primera vez, hacia 1860, que la literatura apocalíptica judía de época helenística, siglos III a.C., I después de Cristo, los escritos también llamados apócrifos de la Biblia hebrea, era un eslabón importante en la prehistoria teológica del cristianismo, ya que habían sido el mundo o atmósfera teológica en el que se crió Jesús. Hilgenfeld fue el primero en sostener en una publicación importante de 1857, La apocalíptica judía en su desarrollo histórico, una aportación a la prehistoria del cristianismo, que el judaísmo precristiano, apocalíptico, contenía en sí muchas ideas teológicas parecidas a las de los cristianos posteriores, sobre el profetismo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el reino de Dios, el mundo futuro, etc. El cristianismo había aceptado tales nociones y no las había tomado en concreto de la Biblia hebrea, sino de ese judaísmo posterior. El resultado de esta investigación fue insertar al Nuevo Testamento dentro de la historia general de la evolución teológica del judaísmo helenístico. La teología judía del cristianismo no era un meteorito religioso aislado, sino el producto de una larga historia anterior. Esta línea fue fundamentalmente seguida por los partidarios de lo que se llamó la escatología consecuente. Entre ellos destaca Albert Schweitzer, de 1875 a 1965, con su obra Historia de la investigación sobre la vida de Jesús, de Reimarus a Brede, de 1904. Schweitzer llegó a la conclusión parecida a la de Hilgenfeld, a saber, que la vida de Jesús no era algo único y original, sino que se situaba en la atmósfera de las más vivas esperanzas apocalípticas del judaísmo inmediatamente anterior al cambio de era. El judío inglés E.G. Montefiore, de 1858 a 1938, nacido por la misma época, aunque su obra científica cumbre llegó un poco más tarde, en 1927-1930, sostuvo en dos libros importantes, Los Evangelios Sinópticos y Literatura Rabínica y Enseñanzas Evangélicas, un punto de vista totalmente opuesto al de Harnack, a saber, la poca originalidad de las doctrinas de Jesús respecto al judaísmo de su tiempo. A pesar de su crítica radical del leguleísmo fariseico, Jesús se encontraba mucho más cerca de él de lo que los teólogos cristianos habían pensado desde hacía siglos. Fue Montefiore el primero en manifestar que si, con alguna corriente judía se podía comparar apropiadamente a Jesús, era con el fariseísmo, por muy crítico que Jesús fuera con este. La llamada escuela de la historia de las religiones no es más que el afianzamiento de esta tendencia comparatista. Pongo algunos ejemplos. El primero afecta al influjo sobre el encuadramiento del histórico del cristianismo entre otras religiones. Fueron los avances en la historia de la espiritualidad y religión del helenismo. Ya en 1889, Hermann Usener, 1834-1905, abría este camino con su trabajo sobre la fiesta de la Navidad. El autor empleaba el material comparativo proporcionado por los papiros mágicos para especificar el terreno en el que pudo brotar la concepción del nacimiento virginal de Jesús y la creencia de su filiación divina.
Llegó a la conclusión de que ese terreno eran ciertas concepciones de la religiosidad griega que se habían ido extendiendo por el ámbito mediterráneo, en concreto, su aprecio por la virginidad y la normal aceptación de la idea de que los dioses tuvieran hijos entre los hombres. A base de un estudio comparatista, concluyó que las narraciones de la infancia de los dos primeros evangelios, Mateo 1:2 y Lucas 1:2, no eran verdadera historia, sino una saga legendaria, cuyos principales elementos habían nacido en suelo griego, no judío. Un discípulo de Usener, Albrecht Dieterich, 1866-1908, recalcó en su obra Una liturgia mitraica, Leipzig, 1903, que el pensamiento ético de la Estoa se había extendido en el helenismo hasta las capas más populares, alcanzando incluso al judaísmo, que se helenizó, por lo que hasta los mismos judíos, incluido Jesús de Nazaret, habían aceptado muchos elementos de la moral estoica pagana. Ello explicaba que también el cristianismo, como heredero de la sinagoga judía, se hubiera beneficiado de la recepción por parte del judaísmo helenístico de normas y modelos morales estoicos. Con otras palabras, el autor venía a sostener que una buena parte de la moral cristiana era griega, estoica y no judía, y que había sido recibida a través del judaísmo helenístico. Afirmaba también Dieterich que concepciones cristianas como la unión con la divinidad o la ingestión del Dios, Eucaristía, la filiación divina, el cristiano como hijo de Dios, o el nuevo nacimiento, bautismo, tienen su reflejo en toda la antigüedad y aparecen bien testimoniadas fuera del cristianismo. Frans Cumont, Bélgica, 1868-1947, con su obra Textos y monumentos figurados de los misterios de Mitra, Bruselas, 1899, habría de influir mucho sobre los estudios neotestamentarios por cuanto su labor supuso el esclarecimiento de numerosos paralelos entre las religiones mitraica y cristiana. En otro trabajo sobre las religiones orientales en el paganismo romano, París, 1907, constataba que la investigación de las creencias comunes entre el cristianismo y las religiones mistéricas sobrepasaba los límites del Imperio Romano y conducían al Oriente, de donde provenía, en último término, ese ideario. Comenzaba pues a considerarse seriamente la posible influencia de la religión irania no solo sobre el judaísmo, sino también, al menos indirectamente, en el cristianismo. El ambiente estaba ya preparado cuando Richard Reitenstein, 1861-1931, se propuso iluminar sistemáticamente los orígenes de las creencias religiosas helenísticas y, consecuentemente, del cristianismo, con paralelos orientales. Ya en 1801, al editar 2 papiros, indicaba que la concepción del Logos como una personalidad divina, verbo o palabra de Dios, presente sobre todo en el prólogo del cuarto evangelio, podría explicarse por la unión de teorías estoicas con egipcias, lo que podría aclararse la concepción central del prólogo del cuarto evangelio, el cual la habría tomado de esos ámbitos. En su obra posterior, Poimandres, 1904, afirmaban la existencia de un mito helenístico cuyo núcleo era la noción de Dios hecho hombre, y que éste era anterior al cristianismo. Por tanto, se podía sospechar una influencia de lo anterior sobre lo cronológicamente posterior. Al mismo tiempo hacía hincapié en la asombrosa concordancia del lenguaje del Evangelio de Juan con el de la mística griega de la época helenística. Finalmente, en su conocida obra, Las religiones de misterio helenísticas, 1919, insistía una vez más en la participación del Nuevo Testamento en el ambiente religioso sincrético del helenismo. En concreto, sostenía que el Nuevo Testamento participaba de las ideas centrales de los cultos de misterios helenísticos, o, con otras palabras, que había pocas dudas de que la versión cristiana, sobre todo paulina, se incardinaba muy bien dentro de una misteosofía general del helenismo. Tras una pintura detallada de ese trasfondo, caracterizaba a Pablo como un místico gnóstico del helenismo,
porque unía concepciones judías con otras que eran típicas y peculiares de los cultos de misterios de la religión griega. Hermann Gunkel, 1862-1932, publicó a finales del siglo XIX una investigación sobre el primer y último libro de la Biblia, Génesis y Apocalipsis. Creación y caos en épocas remotas y al final de los tiempos. Tras una crítica rigurosa de las interpretaciones del momento, indicaba Gunkel que el relato de la creación, Génesis 1, y el de la visión de la mujer y el dragón, Apocalipsis 12, no podían explicarse partiendo de supuestos puramente judíos o cristianos, sino a partir del conjunto de los mitos babilónicos de la creación que pasaron al judaísmo en época muy temprana, adquiriendo luego una intención escatológica, es decir, de explicación del final de los tiempos. Señalaba Gunkel la necesidad de una investigación de la historia de la tradición, especialmente de la apocalíptica, teniendo en cuenta que en el proceso de aceptación de mitos foráneos se admiten algunos conceptos no suficientemente aclarados. Postulaba también la necesidad de someter a un método de investigación semejante las tradiciones sobre Jesús, a saber, en qué sentido tanto él como sobre todo los que habían transmitido sus hechos y dichos estaban influidos por nociones teológicas no solamente judías, sino procedentes de ámbito oriental luego asimiladas, por ejemplo, en el seno de los grupos apocalípticos. Un poco más tarde, en 1903, en una obra titulada Sobre la comprensión del Nuevo Testamento desde el punto de vista de la historia de las religiones, sostenía el mismo Gunkel la tesis de que la teología neotestamentaria se había constituido asimilando y aceptando influencias de otras religiones. Normalmente no se trataba de una influencia directa, sino de ideas que habían llegado a los cristianos a través del judaísmo. Partiendo del concepto de que el saber histórico es fundamentalmente un conocimiento de las conexiones culturales y del contexto histórico, indicaba Gunkel que debía definirse al judaísmo como una religión sincrética, es decir, una religión que asimilaba ideas teológicas de fuera. Consecuentemente, y a partir de múltiples ejemplos tomados del Apocalipsis, de los Evangelios y de la teología paulina, señalaba que muchas de estas concepciones son orientales y que habían sido incorporadas secundariamente a la imagen de Jesús. A partir de aquí, sostenía que también el cristianismo es una religión sincrética, que mezcla ideas teológicas tomadas de diversos ambientes religiosos y que bajo ese punto de vista debía ser investigada. En verdad, es realmente impresionante cuán fecundo fue el siglo XIX, sobre todo su segunda mitad, en la generación de científicos que abrieron nuevas vías en el estudio del Nuevo Testamento. Otro paso de gigante lo dio Wilhelm Bosset. Según este autor, 1865-1920, era imperioso continuar la fecunda idea de investigar a Jesús y al cristianismo a la luz de la influencia sobre este último de las religiones de misterios. Hoy decimos mejor cultos de misterio. En este ámbito, aparte de otras obras sobre el judaísmo helenístico y sobre la historia y concepciones principales de la gnosis, su obra principal fue Kyrios Christos, en la cual intenta reunir todos los hilos que se habían ido manejando a partir de una concepción de la fe cristiana vista desde el prisma de la historia de las religiones. En Kyrios Christos, Gotinga, 1913, se plantea por primera vez que los grupos primitivos cristianos son ante todo comunidades de culto. Como otras asociaciones paganas, por ejemplo, las formadas para honrar al señor Sarapis o al señor Atis, los cristianos vieron a Cristo como Kyrios, Señor, el cual es un poder sobrehumano que está presente en el culto. Y es en el culto y en la liturgia donde se plasman las ideas de la teología, las variadas concepciones judías sobre la figura apocalíptica de un como Hijo de Hombre, Daniel 7, 13, 14, en griego el Hijo del Hombre, habían sido creadas en el culto sinagogal y retroproyectadas por los seguidores judeocristianos de Jesús, hacia la figura de su Maestro. Es decir, una cosa es lo que Jesús pensaba realmente del Hijo del Hombre y de sí mismo como tal, si era él o no esa figura mesiánica, y otra lo que la fe de la comunidad cristiana sostuvo que era el pensamiento de Jesús. A partir de esa figura celestial,
se había formado la fe de la primera comunidad palestinense cristiana que concibió a Jesús como el Hijo del Hombre del libro de Daniel, aunque en realidad él, por su parte, lo considerara una personalidad distinta a la suya. Pero además de este grupo, existía la comunidad helenística, constituida en gran medida por judíos muy helenizados, y muy pronto también por paganos convertidos a la fe en Jesús como Mesías. Fue en ella y por influencias de ideas o nociones religiosas del ambiente griego, donde nació la idea de que solo Jesús era el verdadero Kyrios, Señor y Dios. No lo era el emperador, por muy divinizada que apareciera su figura incluso en su vida mortal, ni tampoco ninguna deidad de griegos o romanos. La noción de Jesús como Kyrios tenía su origen no en la realidad histórica de Jesús, quien nunca se llamó a sí mismo Dios o Señor, sino en el culto litúrgico cristiano. Resultaba además que este culto contraponía expresamente la figura de Jesús a la veneración de otras divinidades paganas, ya meramente cultuales, o expresamente salvadoras, con lo que elevaba a Jesús a la misma categoría de divinidad. Por ello, en esa comunidad helenística primitiva, y por obra de la fuerza de su liturgia, se dio un cambio profundo. En lugar de la esperanza en un Hijo del Hombre que había de venir, propia de la comunidad palestinense, cristiana que concibió a Jesús como el Hijo del Hombre del libro de Daniel, aunque en realidad él, por su parte, lo considerara una personalidad distinta a la suya, pero además de este grupo, existía la comunidad helenística, constituida en gran medida por judíos muy helenizados y muy pronto también por paganos convertidos a la fe en Jesús como Mesías. Fue en ella, y por influencias de ideas o nociones religiosas del ambiente griego, donde nació la idea de que solo Jesús era el verdadero Kyrios, Señor y Dios. No lo era el emperador, por muy divinizada que apareciera su figura, incluso en su vida mortal, ni tampoco ninguna deidad de griegos o romanos. La noción de Jesús como Kyrios tenía su origen no en la realidad histórica de Jesús, quien nunca se llamó a sí mismo Dios o Señor, sino en el culto litúrgico cristiano. Resultaba además que este culto contraponía expresamente la figura de Jesús a la veneración de otras divinidades paganas, ya meramente cultuales o expresamente salvadoras, con lo que elevaba a Jesús a la misma categoría de divinidad. Por ello, en esa comunidad helenística primitiva, y por obra de la fuerza de su liturgia, se dio un cambio profundo. En lugar de la esperanza en un Hijo del Hombre que había de venir, propia de la comunidad palestinense, surgió la adoración del Señor, Kyrios, celestial. Este cambio suponía en principio un claro peligro para las concepciones sobre el final de los tiempos que pasaban a un segundo plano, concepciones que eran las propias de Jesús. Todo este cambio pudo ser posible, opinaba Bosset, porque muchos paganos que antes habían sido adoradores de otras divinidades salvadoras en los cultos de misterio, más tarde, por obra de Pablo, se pasaron a las filas del cristianismo. Para Bosset, todo lo que había ocurrido en el cristianismo primitivo era relativamente sencillo de explicar. En el fondo, un dios de los cultos de misterio había recibido un nombre nuevo: Jesús de Nazaret. Se habían fusionado, pues, dos figuras. Naturalmente, los conversos a la fe en Jesús tenían poco interés en su vida histórica, por lo que se concentraban en el drama de su muerte y resurrección, que se repetía en su liturgia cada domingo, Día del Señor, o del Kyrios, en griego Kyriake Emera. En el sacramento de la Eucaristía recibían el verdadero cuerpo y sangre del Dios. Como se ve, Bosset contempla como imposible que esto ocurriera en una comunidad palestinense, judeocristiana, donde no había Eucaristía tal como se entiende usualmente, con lo cual, al ser partícipes de la divinidad, recibían a la vez la confirmación de su paso de la muerte a la vida. Así, de este modo, la primitiva tensión escatológica propia de la comunidad primitiva palestinense se fue mutando en tensión sacramental en la comunidad helenística, propiciada por la ingestión de un ser divino exterior que se hacía interior en el hombre y que hacía de éste, a partir de un ser en el tiempo, una realidad intemporal y celeste. Como se puede ver claramente, la metodología comparatista de la Escuela de Historia de las Religiones había de conducir necesariamente a una crítica radical del material evangélico, a su manera de presentar a Jesús. Esta crítica ponía de relieve la diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe.
es decir, las creencias de los discípulos acerca de Jesús tras su resurrección, cuando se convencieron de que era el Cristo, o Mesías, intentando explicar cómo las características de este último se proyectaban hacia atrás, hacia la imagen del Jesús histórico, que resultaba así coloreado con notas propias del Cristo de la fe. Un estudioso de la Biblia hebrea, Julius Wallhausen, fue un precursor del camino de analizar las fuentes de los evangelios, ya que realizó también aportaciones notables en el estudio de los evangelios, como enseguida veremos. Seguramente se habrá observado que los estudiosos que han ido llevando hacia adelante la historia de la investigación crítica del Nuevo Testamento han sido fundamentalmente alemanes. No es de extrañar que, hasta hace relativamente poco, seguros de su supremacía, en libros alemanes se traían a colación pocos autores extranjeros. Se discutía entre colegas de lengua alemana y se citaban unos a otros. Este mismo fenómeno está ocurriendo ahora con el inglés. Una notable mayoría de la investigación se publica en esa lengua y no se citan trabajos que no estén redactados en ella. Otro avance extraordinario al inicio del siglo XX en el estudio del Nuevo Testamento fue el de la crítica de los evangelios en general. El mencionado Julius Wallhausen añadió a su obra Historia israelita y judía, Berlín 1894, un capítulo suplementario sobre los evangelios, ya que estos son claramente un producto judío. En este trabajo presentaba a Jesús como un predicador del amor divino en un reino de Dios que ya había comenzado a manifestarse. Este Jesús tenía una relación con Dios de hijo a padre, como hombre que era. La apelación hijo de hombre, que Jesús se otorgaba a sí mismo, significaba en arameo precisamente eso, un mero ser humano. Tras su muerte, sin embargo, este apelativo se cambió en título mesiánico y pasó a ser en griego el Hijo del Hombre. La comunidad de creyentes se adscribió a Jesús una filiación divina real, lo consideró Hijo real, no metafórico de Dios. Otros cristianos primitivos acabaron de transformar la imagen del Jesús terreno, uniendo su persona a diversas concepciones escatológicas judías de la época. Por ejemplo, el juez mesiánico que ha de venir, etc. Más tarde, en su introducción a los tres primeros evangelios, Berlín 1905, mantuvo Wellhausen que estos escritos no poseen valor firme como fuente para una verdadera historia de Jesús, sino como testimonio de la fe en él. La tradición evangélica, múltiple y variada, se plasmó en los evangelios actuales gracias a una selección dogmática. Es decir, el dogma previo eligió entre el material recibido sobre Jesús. Los intereses doctrinales de los autores evangélicos influyeron tremendamente en esta selección. Además, los evangelistas añadieron, por su cuenta, y también movidos por sus propias ideas, los lazos de unión de las diversas palabras y acciones de Jesús seleccionadas por ellos, lo que influyó naturalmente en su interpretación, de lo que se deduce que el ordenamiento y la disposición de estos escritos es una invención personal de los evangelistas. En esta misma línea se sitúa la crítica radical que Wilhelm Wrede, 1859-1906, llevó a cabo sobre la concepción del mesianismo en los evangelios. En su obra capital, El secreto mesiánico en los evangelios, aportación a un mejor entendimiento del Evangelio de Marcos, Gotinga, 1901, vuelve a insistir en que ciertas concepciones teológicas de la comunidad de seguidores de Jesús fueron transferidas o retroproyectadas a la vida histórica del Nazareno. Por ejemplo, según Wrede, Jesús no tuvo conciencia mesiánica, alguna, pues no hay la menor justificación de ella en el más antiguo de los evangelistas, Marcos. Ahora bien, que ya en este evangelio aparezca Jesús como Mesías se aclara, porque los primeros cristianos no podían explicarse en absoluto el fracaso aparente de la misión de Jesús, la muerte en cruz y la poca proyección práctica de esta misión mesiánica en su vida pública. Entonces se les ocurrió pensar que la solución era que Jesús había decidido mantener oculta tal misión. Wrede opinaba que existía una divergencia entre la concepción anterior a Marcos, que presentaba a Jesús simplemente como profeta y ante todo como maestro y taumaturgo, y la idea de la comunidad de creyentes a la que pertenecía el evangelista, de que Jesús era el Mesías, y además un Mesías sufriente con ideas apocalípticas. Tal diferencia obligó a Marcos a crear un lazo de unión entre ambas concepciones, es decir, le llevó a poner en boca de Jesús una conciencia mesiánico-apocalíptica, pero a la vez el deseo de ocultarla.
Tal conexión, sin embargo, se revela como contradictoria, puramente ficticia, literaria, y no se corresponde con la realidad histórica. Bien analizados los textos, se deduce que, en realidad, Jesús nunca se consideró a sí mismo como el Mesías. Rede revela también una concepción crítica radical respecto al cuarto evangelio. Afirma que las ideas religiosas de su autor proceden de sistemas gnósticos. El último escrito evangélico se compuso porque, en las luchas de la iglesia primitiva con el judaísmo, los 3 primeros evangelios, los sinópticos, no habían conseguido la finalidad que se proponían. La obra de Juan no es, por tanto, un texto histórico, sino teológico. Intenta presentar una determinada imagen de Jesús y difundirla para vencer a sus adversarios teológicos. La línea radical de pensamiento sobre el Jesús de la historia que hemos considerado es la que llevó a Wilhelm Wrede, consecuentemente, a pedir la supresión en las facultades alemanas de teología de la disciplina denominada Teología Bíblica del Nuevo Testamento. Postulaba que en vez de una teología neotestamentaria, había que practicar y enseñar una historia religiosa del cristianismo primitivo, que considerara el conjunto de todos los escritos cristianos de los primeros momentos, no solo los canónicos, que renunciara expresamente a la idea de canon de libros sagrados y prescindiera en absoluto del concepto de revelación. Estas ideas fueron defendidas con toda energía por Wrede en su obra sobre la tarea y método de la denominada Teología del Nuevo Testamento, Cotinga, 1897. Como puede percibirse, estamos aquí ante nociones modernas que luego han defendido Helmut Koester y Jan-Dominic Crozan, entre otros. Piénsese en el Jesus Seminar, como base para reconstruir la vida de Jesús. Si se estudia sobre todo la obra de Crozan, se observará cómo concede gran importancia, por ejemplo, a textos que se catalogan entre los apócrifos del Nuevo Testamento, como el papiro Egerton II, el Evangelio de Pedro y sobre todo el Evangelio copto gnóstico de Tomás. Al aceptar estas fuentes como primarias, al mismo nivel que los otros evangelios del Nuevo Testamento, es lógico que cambie radicalmente la presentación de la figura del Jesús histórico. Que ello sea aceptable o no es otra cuestión, pero la base ideológica de Crozan está ya en Wrede 100 años antes. Por la misma vía transita otro famoso personaje en la historia de la investigación neotestamentaria, Hendrik Weinel, 1874-1936, con su obra, que mantiene un título polémico, pero con orientación nueva, Teología del Nuevo Testamento, la religión de Jesús y la del cristianismo primitivo, Tubinga, 1911, donde para trazar esta historia se considera como fuente todo el conjunto del cristianismo primitivo, sin atenerse solamente a los escritos canónicos. En mi opinión, Weinel es un buen ejemplo de que tanto la disciplina histórica, que tiene como objeto el estudio del Nuevo Testamento, como la historia real de la Iglesia primitiva no progresan linealmente, sino que avanzan dando bruscos saltos que nos parecen a veces no ser del todo consecuentes. Así, Weinel afirma que Jesús aportó una gran novedad en la historia religiosa del judaísmo al predicar una redención que no se obraba por la mera realización de las obras de la ley, sino ante todo por el sentido ético, moral, de aquel que realiza tales obras. Pero luego no es consecuente Weinel al sostener que la piedad de la Iglesia primitiva se aparta de esta idea de Jesús porque la Iglesia hace de la redención un sistema estético más que ético, lo cual es erróneo. Al afirmar tal cosa, no considera la evolución del concepto de la redención en la Iglesia primitiva en sí mismo, como un producto de la historia, sino que utiliza como norma para juzgarlo el modelo teológico de Jesús. Con otras palabras, emplea una vara de medir teológica, verdadero o falso, a la hora de juzgar un hecho meramente histórico, no sometible a juicios de valor. Weinel se aparta del desideratum de Wilhelm Wrede a la hora de aplicar a la historia y evolución del cristianismo primitivo una valoración objetiva, netamente histórica, sin hacer juicios de valor. Sin duda alguna, la autoridad romana. Al respecto, hay dos hipótesis totalmente contradictorias. La primera es la versión tradicional. Es la que se desprende de una rápida lectura de los evangelios y que representa, sin duda, la intención de los autores de estos escritos, a saber, eliminar toda culpabilidad de Roma en esta muerte y achacarla a puros problemas internos y religiosos dentro del judaísmo. Los que condenaron a muerte a Jesús fueron, pues, los judíos.
Los príncipes del pueblo, movidos por la envidia y por un antagonismo antiguo hacia Jesús, fundado en un celo mal entendido por la ley de Moisés, condenaron a Jesús como transgresor de esas normas sagradas, el sábado entre otras, y por blasfemo, por haberse proclamado Hijo de Dios. Los romanos fueron meros ejecutores contra su voluntad de una pena máxima debida a motivos puramente religiosos. La segunda entiende que Jesús fue condenado a muerte por los romanos como pretendiente mesiánico, como individuo políticamente peligroso en cuanto que, al proclamarse Mesías, rey, y al haberse negado al pago del impuesto de capitación a los romanos, había agitado al pueblo y podía provocar de inmediato un motín contra las fuerzas de ocupación, motín que quizá se produjo de hecho, o al menos un conato tras la entrada triunfal en Jerusalén, con el resultado de un muerto. Marcos 1:7. ¿Con qué versión debemos quedarnos? Ciertamente con la segunda, porque conociendo ya la figura de Jesús, su doctrina, lo que pensaba Pilato y las ideas y costumbres del Imperio Romano, esta versión se impone como una evidencia. La purificación del templo en el momento de la máxima afluencia de peregrinos a Jerusalén hacía sospechar que podían ocurrir otras acciones semejantes. Era conocido que Jesús tenía múltiples seguidores y que muchos eran fanáticos, celadores de la ley, celotas, y al menos algunos portaban armas. Se sabía que Jesús se había negado sibilinamente al pago del impuesto al César y que proclamaba que el reino de Dios vendría de inmediato a la tierra de Israel, un reino que excluía de su seno a los judíos increyentes, a las autoridades ocupantes, a los herodianos y romanos de a pie, junto con sus ropas, y desde luego en último término, a Tiberio y todo el poder de los romanos. Además, esta explicación de la muerte es consistente con la conexión establecida por Marcos 11:18 entre la acción del templo y el destino de Jesús. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarlo. Con la tradición conservada en Juan 11:47 al 53, si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, y conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Con diversas tradiciones relativas a la presencia judía y romana en su arresto, con el modo de ejecución, con el titulus crucis, y estaba puesta sobre la cruz la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos, y con la ejecución de Jesús junto a ladrones o bandidos, término que, como es sabido, tiene claras connotaciones políticas parecidas a las que hoy se asocian con el término terrorista. Lo que motivó la detención y ejecución de Jesús como rey de los judíos fue el peligro que, para el orden público, supusieron su acción en el templo y las implicaciones políticas de su mensaje acerca de la venida de un reino de Dios que sustituiría al régimen romano existente. Algunos se preguntan cómo es posible esta condena si el mesianismo de Jesús tenía un sentido total y puramente religioso. Pero es que no era así. La cuestión era que el mesianismo de Jesús, o de cualquier otro de por lo menos 10 agentes mesiánicos que, según Flavio Josefo, existieron entre la muerte de Herodes el Grande y la destrucción del templo, por muy de intención religiosa que fuera o por muy desmilitarizado que se presentara, tenía inmensas implicaciones políticas y revolucionarias, aunque fuera de modo indirecto. El establecimiento del reino de Dios suponía la inmediata expulsión de los romanos y una nueva constitución política. Por ello, había que eliminarlo. Para ilustrar esta idea, pienses en la proclamación del Corán y de la Sharía como productos en apariencia totalmente religiosos y solo con fundamentos religiosos cuando se hacen la base de un Estado. Aunque el Corán sea un libro puramente religioso y aunque la ley que de él se deriva fuera solo estrictamente religiosa, sus implicaciones políticas son inmensas. Los motivos solo religiosos que podrían teóricamente existir, pero que se reducían a disputas entre fariseos, más o menos fuertes sobre la interpretación de la ley de Moisés, no fueron otra cosa y en todo caso más que un pretexto aducido por los enemigos principales de Jesús, los saduceos, cooperantes con Roma, y la aristocracia sacerdotal, quienes disfrutaban del status quo vigente,
obtenían pingües beneficios económicos y tenían mucho que perder con un alzamiento popular contra los romanos. Incluso la acusación de blasfemia tiene poca o ninguna base al leer atentamente los evangelios sinópticos. Respecto al denominado ius gladi, o derecho a aplicar la pena capital a algunos malhechores, debe decirse que, a pesar de cierta discusión entre los especialistas de derecho romano antiguo, cree la mayoría que el Gran Sanedrín tenía la potestad de condenar a muerte por lapidación a los blasfemos, por ejemplo, o los judíos que profanaran pública y ostentosamente el descanso del sábado. Pero a la vez que en el resto de delitos, sobre todo los políticos o los cometidos por esclavos, en especial la huida o la incitación a ella, la pena de muerte, en las provincias y a los peregrini, es decir, no ciudadanos romanos, casi siempre por crucifixión, estaba reservada a la autoridad romana, y en especial el castigo a los sediciosos o insurrectos. Por tanto, jamás los judíos podrían haber condenado a la cruz a Jesús en los años de la gobernación de Poncio Pilato. El que estudiara hoy día, por ejemplo, la obra básica de Rudolf Bultmann, La historia de la tradición sinóptica, se encontrará con que ofrece muy pocas explicaciones, o ninguna, del por qué opina de una manera u otra acerca de la autenticidad de dichos y hechos de Jesús, ya que da por supuesto en los lectores una serie de conocimientos previos. La idea directriz de su método es tratar de individualizar la prehistoria oral de los textos del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios. Bultmann y su colega Martin Dibelius intentaron descubrir cómo se pasó del estadio oral de la tradición sobre Jesús al estadio de obra escrita, los textos que hoy tenemos, procurando averiguar qué modificaciones sufrieron esos textos en el curso mismo de la transmisión oral, y quizá más, al plasmarse luego por escrito. Con otras palabras, esta metodología significaba el intento de alcanzar y estudiar lo que hay detrás cronológicamente de los evangelios, lo que significa acercarse al tiempo del Jesús histórico. Según la historia de las formas, la comprensión literaria de los textos de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, comienza a caminar por un sendero conveniente cuando se llega a la idea de que estas obras son una compilación de pequeñas unidades de tradición oral. En un estadio preliterario, tal como se sospecha que fueron los primeros comienzos de las tradiciones sobre Jesús, nadie se preocupó de plasmar por escrito esas pequeñas unidades, pues primaba lo que creían palabra viva de Jesús, que se divulgaba de boca a oreja. De hecho, afirman, esta tradición solo transmitía historias aisladas, grupos de dichos de Jesús, anécdotas, algún milagro o alguna parábola, etc. Bultmann y Dibelius arribaron a la idea de que tales breves unidades se pueden examinar por sí mismas si se logra aislarlas de su marco actual, los evangelios. Los impulsores de esta nueva metodología eran fervorosos protestantes que intentaban separar nítidamente la investigación básica de la fe. Como buenos luteranos de base, sostenían que lo único que importaba para sentirse interpelado por Jesús no era la historia, que en sí no tenía importancia salvífica alguna, sino la fe. Pero de cualquier modo, la investigación histórica es en sí interesante para la ciencia, aunque quede lejos de la vida íntima, interior de la fe. En esta línea, los dos postulaban también la utilización de la historia de las formas en la búsqueda de la evolución de las tradiciones más antiguas en el resto de los escritos del Nuevo Testamento. Reconocían, sin embargo, que el sistema era más difícil de emplear, ya que fuera de los evangelios normalmente solo se dispone de una tradición simple, es decir, no de varios textos que pueden confrontarse entre sí, como pasa con los escritos evangélicos. Y muchas veces no hay posibilidad de comparar una tradición con otros estratos de ideas también tradicionales. Los inicios de la crítica de la redacción evangélica, es decir, del papel desempeñado por los autores evangélicos al remodelar las fuentes que tenían ante sus ojos, si eran escritas, o, bien, la tradición oral, fue obra a mitad del siglo XX, y por obra de jóvenes investigadores alemanes que estaban preparando su escrito de habilitación, se abrió paso con rapidez un nuevo método para abordar la historia de los evangelios, con la intención de entenderlos un punto más allá de lo que había aportado la historia de las formas. Los autores mismos de esta corriente de investigación aplicaron a tal método la etiqueta de historia o crítica de la redacción.
Esta crítica de la redacción solo se entiende como un complemento de los métodos de la crítica literaria y de la historia de las formas. Es imposible, desde el punto de vista de sus normas de trabajo y resultados, separarla de esos sistemas. Todos los que empezaron a practicar la historia de la redacción eran ya adictos a la historia de las formas, aunque sentían cierta necesidad de complementar sus resultados. El punto de vista central y también de partida de la historia de la redacción consistió en considerar a los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo los evangélicos, no solo como meros coleccionistas, compiladores y transmisores de un material previamente existente, como había hecho la historia de las formas, sino como auténticos moldeadores y creadores de algunas de las nociones teológicas que transmite ese material, es decir, como autores verdaderos. De este modo, el nuevo método intentaba llegar a entender con mayor precisión cuál había sido la función de los autores evangélicos. ¿Había influido la mentalidad y teología propias de cada autor en la manera de presentar el material tradicional que estaba transmitiendo? Sin duda, respondieron, porque resultaba que, después de una detenida investigación, se veía claro que la tarea de los evangelistas no había sido solo transmitir, sino reelaborar, a veces drásticamente, el material que transmitían. El método básico de trabajo de esta crítica de la redacción es puramente comparativo entre textos en el caso de los evangelios. Consiste en estudiar muy concienzudamente, por medio de reflexión sobre una sinapsis evangélica, las diferencias y similitudes, añadidos, omisiones, cambios de orden o de otro tipo, cuando los evangelistas presentan un texto similar o análogo al de los otros textos evangélicos. Por extensión, el método se podría aplicar a otras obras del Nuevo Testamento, aunque con mayor dificultad, ya que no suele haber paralelos estrictos. La importancia de la crítica de la redacción se concentraba, pues, en lo peculiar del pensamiento teológico de cada evangelista y en cómo cada uno copiaba y manipulaba sus fuentes, que eran, en primer lugar, la tradición oral, si es que fuera posible distinguirla por medio de la crítica de fuentes, o bien si se presumía que estaba copiando de otro evangelista anterior o de cualquier otro texto escrito, alterándolas, editándolas o corrigiéndolas. De tal comparación muy detenida, se pudo deducir claramente que Mateo y Lucas no consideraban a Marcos un libro sagrado, intocable, sino manifiestamente mejorable, y que no estaban de acuerdo con su perspectiva o con la manera de contar algún episodio de Jesús o sus palabras. Resulta a veces que la corrección de Mateo o de Lucas sobre el texto de Marcos es de tal calibre que, a pesar de estar copiando pasajes enteros de este evangelio, se cambia totalmente el sentido. El caso más notable es el del cuarto evangelio. Aunque la crítica duda de si el autor conoció o no a los evangelistas anteriores, mi opinión personal es que leyó al menos a Lucas, o bien que alguno de los autores finales de ese cuarto evangelio incrustó dentro de él material lucano, me parece prácticamente seguro que tal autor conocía perfectamente la tradición evangélica sinóptica, pero no la consideró conveniente o pertinente en absoluto. Pensó que sus antecesores, esa tradición evangélica sinóptica previa, hablaban de Jesús con cierta superficialidad, carnalmente, diría Clemente de Alejandría, sin llegar al meollo de lo que había sido Jesús realmente, aunque de ello no se dedujera que estaban radicalmente equivocados. Por eso compuso ese misterioso y desconocido autor su evangelio, el cuarto, para enmendar a los tres anteriores, presentando a sus lectores una visión espiritual y verdadera según él, o ellos, si fueron varios los autores, como parece, de Jesús. El mérito de recoger estas observaciones comparativas minuciosas y estudiarlas metódicamente, el ponerlas de relieve y sobre todo el obtener las consecuencias destacando la redacción, la autoría de cada uno de los evangelistas y, por ampliación, de otros escritos del Nuevo Testamento, es lo que ha hecho que la historia de la redacción siga también plenamente vigente hasta nuestros días. No cabe duda de que la visión obtenida por este método sobre los autores evangélicos, en especial, es muy distinta de la simple lectura acrítica, a veces demasiado aventurada, que había primado hasta el siglo XIX. También se obtienen muchas consecuencias sobre las posibilidades de reconstrucción del Jesús histórico y su posible contraste con el Cristo de la fe, pues se percibe cómo van progresando ciertas nociones puramente teológicas, no histórico-tradicionales,
de un evangelista al siguiente cronológicamente. Otro campo de investigación importante en los que se ha avanzado mucho es en los estudios sociológicos del Nuevo Testamento. Desde que el corpus del Nuevo Testamento fue elevado a categoría de escritura sagrada hacia el último cuarto del siglo II, se introdujo la tendencia, al menos subconsciente, de apartarlo como algo divino de todos los condicionantes sociológicos e históricos. Hasta bien entrado el siglo XX, muchos estudiosos han considerado los textos sagrados como portadores de una revelación atemporal, prescindiendo de su contexto histórico y olvidando su relación con la vida concreta de las comunidades en las que se engendraron. Y en concreto sobre Jesús, se consideraba en él su doctrina como un fenómeno ideológico dentro del judaísmo, para unos derivados de éste y sin romper su marco, para otros, con una función rompedora del judaísmo, condenado a claudicar ante el cristianismo naciente representado por el mismo Jesús. En la aplicación de métodos sociológicos a la Biblia, fueron pioneros ciertos trabajos en torno a la Biblia hebrea que comenzaron a aplicar categorías sociológicas en sus estudios. Así, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, diversos autores relacionaron ya la historia de Israel con la de la antigüedad en general, recurriendo a categorías sociológicas respecto a la vida de los pueblos en la época de composición de tales tradiciones. J. Fenton. O bien, se compararon las formas sociales, costumbres y ritos de Israel con los datos etnográficos acerca de los beduinos preislámicos. J. Wildhausen. O también se relacionaron los grupos sociales del antiguo Israel, su evolución y su interrelación con las ideas religiosas en general. M. Weber. O con el profetismo del entorno. A. Cauce. Sabemos ya que el despertar de los métodos histórico-críticos, sobre todo la historia de las formas, llevó a preguntarse no solo qué significaba un determinado pasaje del Nuevo Testamento, o en concreto de los Evangelios, sino también a demandar qué trascendencia tenía para el momento actual de la Iglesia, que lo había generado, y cómo su situación vital dentro del grupo cristiano había influido en el proceso de su propio nacimiento como texto. Ahora bien, dijimos que la historia de las formas olvidó la perspectiva global del texto que estudiaba y sobre todo el entorno humano desde o hacia el que iba dirigido. Pero a la vez debe afirmarse que la fuerza de los presupuestos históricos desarrollados por ese método condujo no solo a la creación del método de la historia de la redacción, como acabamos de ver, sino también a la aplicación de la sociología al estudio del Nuevo Testamento en general y a los Evangelios en particular, a partir sobre todo de los años 30 del siglo pasado. La sociología pretendía en realidad profundizar también en el concepto de contexto vital en el que se habían generado los Evangelios, puesto de relieve en un principio por la historia de las formas. El análisis sociológico es interdisciplinario y supone, además del dominio de los métodos exegéticos habituales, una buena dosis de conocimientos históricos y del modo de proceder de la moderna sociología. Con todo este aparato de estudio, se pretende presentar el contenido de los textos del Nuevo Testamento en general, no solo como meros enunciados teológicos, como puros productos mentales, sino como imbricados en una vida y en una situación particulares, cuyo conocimiento exacto, en todas sus direcciones, económica, política, de conflictos sociales, ayuda sobremanera a desentrañar el significado más profundo de los textos mismos. Con otras palabras, la historia concreta y las condiciones sociales han afectado y conformado el mensaje religioso. Este no se generó en un estado mental aséptico, sino condicionado y limitado por unas coordenadas concretas de la vida real. Si éstas hubieran sido otras, el mensaje habría sido distinto.
La consideración social del Nuevo Testamento ha de comenzar por interesarse en las experiencias reales de aquellos hombres que formaban las comunidades cristianas en la época de formación de este corpus. El investigador ha de introducirse en las actividades vitales de los cristianos, tanto dentro de las propias comunidades como en su entorno social. La necesidad de tal consideración social se justifica precisamente por la posterior historia de los textos que se estudian. Si se desea comprender por qué motivo utilizó la Iglesia esos textos, por qué los conservó y reunió en un corpus otorgándole autoridad canónica, el investigador ha de ocuparse en primer lugar de los intereses y actividades de aquellos grupos cristianos que llevaron a cabo ese proceso de canonización. S.J. Case. En síntesis, la exégesis sociológica pretende descubrir y explicar la interacción dialéctica entre expresión teológica y experiencia social, analizar la correlación entre realidades sociales y simbolizaciones religiosas. Rafael Aguirre. Este investigador y su grupo son los pioneros de los estudios sociológicos del Nuevo Testamento en lengua hispana.